¿Alguna vez te has preguntado cómo el imperio más grande y poderoso de la antigüedad pudo desmoronarse y caer en ruinas? El Imperio Romano, una civilización que dominó el mundo occidental durante siglos, finalmente se desplomó bajo el peso de múltiples factores. Acompáñanos en este viaje fascinante y detallado para explorar la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, desde su apogeo hasta su colapso final. El apogeo del Imperio Romano. La era de los grandes emperadores. El Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial bajo el gobierno de emperadores como Trajano y Adriano. Durante esta era, Roma controlaba vastos territorios que se extendían desde Britania hasta Mesopotamia. La Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad, permitió el florecimiento de la cultura, la economía y las artes. Infraestructura y logros. Roma era famosa por su impresionante infraestructura, incluyendo carreteras, acueductos y edificios monumentales como el Coliseo y el Panteón. Estos logros no solo facilitaban la administración del vasto imperio, sino que también simbolizaban la grandeza y el poder de Roma. La sociedad romana. La sociedad romana era altamente estructurada y compleja. Desde el Senado y la aristocracia hasta los plebeyos y esclavos, cada clase social tenía un papel definido. La cultura romana se caracterizaba por su pluralismo religioso y su sofisticación en las artes y las ciencias. Pero, ¿qué factores internos comenzaron a erosionar esta poderosa civilización? Las primeras señales de decadencia. Corrupción y desgobierno. A medida que el imperio crecía, también lo hacía la corrupción. Los cargos públicos se convirtieron en objeto de compraventa y la lealtad al emperador a menudo se subordinaba a los intereses personales. Emperadores ineptos y despóticos, como Cómodo y Calígula, socavaron la estabilidad política y la confianza en el gobierno. Crisis económica. La economía romana comenzó a mostrar signos de debilidad. La inflación y la devaluación de la moneda fueron problemas recurrentes. Las cargas fiscales aumentaron para financiar las guerras y el lujo de la corte, lo que llevó a la expropiación de tierras y el empobrecimiento de muchos ciudadanos. La dependencia en el trabajo esclavo también impidió la innovación tecnológica y el desarrollo económico. Decadencia moral y social. La decadencia moral se reflejaba en la vida diaria de los romanos. La búsqueda del placer y el lujo se convirtió en una prioridad, eclipsando los valores tradicionales de disciplina y servicio. Las luchas de gladiadores y los excesos de las orgías se volvieron símbolos de una sociedad en declive. Problemas sociales y desigualdad. A medida que el imperio se expandía, las desigualdades sociales se acentuaban. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la pobreza creciente de las masas urbanas generaron tensiones y descontento social. Las revueltas de esclavos, como la liderada por Espartaco, y las revueltas campesinas mostraron las fracturas internas del imperio. El impacto de las invasiones bárbaras. Las fronteras en peligro. A partir del siglo III, el Imperio Romano enfrentó crecientes amenazas externas. Las tribus bárbaras, incluyendo los godos, vándalos y hunos, comenzaron a presionar las fronteras del imperio. Las defensas romanas, aunque formidables, se veían estiradas y debilitadas por la falta de recursos y personal. Las invasiones y saqueos. En el año 410, los visigodos liderados por Alarico saquearon Roma, un evento que marcó un golpe simbólico y psicológico para el imperio. En 455, los vándalos hicieron lo mismo, devastando la ciudad. Estos saqueos no solo desmoralizaron a la población romana, sino que también demostraron la vulnerabilidad de una ciudad que una vez se consideraba invencible. El papel de Atila y los hunos. Atila, el temido líder de los hunos, también jugó un papel crucial en la debilitación del imperio. Sus invasiones en el siglo V sembraron el caos en las provincias romanas, obligando a los emperadores a pagar enormes tributos para evitar la destrucción.
A pesar de su muerte en 453, el impacto de sus campañas continuó debilitando las estructuras defensivas del imperio. La crisis del siglo III. El siglo III fue un periodo de intensa crisis para el Imperio Romano. La combinación de invasiones bárbaras, desórdenes internos y crisis económicas debilitó significativamente el imperio. La falta de liderazgo estable, con numerosos emperadores que se sucedían rápidamente, contribuyó a la desestabilización política y militar. Las reformas de Diocleciano. En un intento por detener el declive, el emperador Diocleciano implementó una serie de reformas en el siglo III. Dividió el imperio en 4 partes gobernadas por coemperadores en un sistema conocido como la tetrarquía. Esta medida tenía como objetivo mejorar la administración y la defensa, pero también introdujo nuevas complejidades en la estructura imperial. División y fragmentación del imperio. El imperio dividido. En 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el Imperio Romano en 2 partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta división pretendía facilitar la administración y defensa del vasto territorio, pero también creó rivalidades y debilidades inherentes. El Imperio de Occidente, con su capital en Roma, y el Imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla, comenzaron a desarrollarse de maneras distintas. Las reformas de Constantino. Constantino, el primer emperador cristiano, continuó las reformas de Diocleciano y estableció Constantinopla como la nueva capital del Imperio de Oriente. La ciudad, estratégicamente ubicada y fuertemente fortificada, se convirtió en un centro de comercio y cultura, reforzando la estabilidad del Imperio de Oriente. Constantino también promovió el cristianismo como religión oficial, buscando una nueva cohesión cultural y espiritual. El declive del Imperio de Occidente. Mientras el Imperio de Oriente prosperaba bajo la protección de Constantinopla, el Imperio de Occidente se debilitaba. La decadencia económica, las luchas internas y las constantes invasiones bárbaras erosionaron su capacidad para mantenerse unido y fuerte. La falta de liderazgo efectivo y la pérdida de cohesión territorial aceleraron el colapso del Imperio de Occidente. Los invasores bárbaros. Los invasores bárbaros no solo atacaban las fronteras del imperio, sino que también se asentaban en sus tierras. Los visigodos, ostrogodos, vándalos y francos establecieron reinos dentro del antiguo territorio romano, desmantelando gradualmente el control imperial. La integración de estos pueblos en la estructura romana alteró profundamente la identidad y la estabilidad del imperio. La influencia de los generales bárbaros. A medida que la autoridad central se debilitaba, los generales bárbaros ganaron poder e influencia. Algunos, como Estilicón y Ricimero, desempeñaron roles cruciales como protectores del imperio, pero también contribuyeron a su fragmentación al actuar en sus propios intereses. La dependencia del imperio en tropas bárbaras socavó la cohesión y la lealtad dentro del ejército romano. La caída de Roma. La abdicación de Rómulo Augustulo. El 4 de septiembre de 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Este evento suele marcarse como el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. Odoacro se proclamó rey de Italia y envió las insignias imperiales al emperador de Oriente, simbolizando el fin del dominio romano en Occidente. Factores internos y externos. La caída de Roma no fue un evento único, sino el resultado de una acumulación de factores internos y externos. Internamente, la corrupción, la mala gestión, las crisis económicas y la decadencia moral jugaron un papel crucial. Externamente, las invasiones bárbaras y la presión constante en las fronteras debilitó las defensas romanas. El papel de la Iglesia. Durante este periodo de decadencia, la Iglesia cristiana comenzó a emerger como una fuerza unificadora y estabilizadora. Los líderes de la Iglesia asumieron roles políticos y administrativos, llenando el vacío dejado por el colapso del gobierno romano.
El Papa y otros líderes eclesiásticos se convirtieron en figuras clave en la gestión de la ciudad y la protección de sus habitantes. La cultura y la religión en la transición. La caída de Roma también marcó una transición cultural y religiosa significativa. El cristianismo, que había pasado de ser una religión perseguida a convertirse en la fe oficial del imperio, jugó un papel central en la configuración del nuevo orden europeo. La Iglesia no solo preservó muchos textos y conocimientos antiguos, sino que también fue fundamental en la creación de nuevas estructuras de poder y en la consolidación de una identidad europea unificada. El legado del Imperio Romano. El Imperio Bizantino. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, el Imperio de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante casi 1000 años más. Constantinopla se mantuvo como un centro de comercio, cultura y poder militar, preservando y transmitiendo la herencia romana y griega. Contribuciones culturales y tecnológicas. El legado del Imperio Romano se extendió mucho más allá de su caída. La arquitectura, el derecho, la ingeniería y la lengua latina dejaron una marca indeleble en las civilizaciones posteriores. Las carreteras, los acueductos y los edificios romanos siguen siendo maravillas de la ingeniería, y muchos de los principios legales romanos forman la base de los sistemas judiciales modernos. Influencia en la civilización occidental. El Imperio Romano influyó profundamente en la civilización occidental. La cultura, el arte y la filosofía romana se integraron en el Renacimiento y más allá, inspirando a artistas, científicos y pensadores durante siglos. La idea del derecho romano, la ciudadanía y la organización política sirvieron como modelos para muchas naciones en desarrollo. Las nuevas dinastías y el feudalismo. Tras la caída de Roma, Europa vio el surgimiento de nuevas estructuras políticas y sociales. El sistema feudal, con sus jerarquías de vasallos y señores, emergió como una forma de organización que proporcionaba cierta estabilidad en un mundo fragmentado. Los reinos germánicos que surgieron en el territorio del antiguo Imperio Romano adoptaron y adaptaron muchas de las instituciones y prácticas romanas. El Renacimiento carolingio. En el siglo VIII, el Imperio carolingio bajo Carlomagno intentó revivir la grandeza de Roma. Carlomagno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800, buscando unificar Europa bajo un nuevo orden cristiano. Este periodo, conocido como el Renacimiento carolingio, vio un resurgimiento del arte, la cultura y la educación inspirados en el legado romano. Conclusión. La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano es una narrativa compleja de poder, corrupción, invasiones y cambios culturales. A pesar de su colapso, el legado de Roma sigue vivo en la cultura, la política y la tecnología de hoy. Si te ha intrigado este recorrido por la historia del Imperio Romano, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los personajes y eventos que han moldeado nuestra historia. Da like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.